Buenas tardes. Bueno, este video es para demostrar el funcionamiento del sistema del trabajo especial 2. Voy a arrancar reseteando el sistema. Ahora me encuentro en modo de configuración, en el cual voy a seleccionar la resistencia, una capacitancia o el diagnóstico. En este caso voy a seleccionar la medición de resistencia y voy a apretar el pulsador y se van a empezar a disponer los valores en el terminal. En este caso estoy midiendo una resistencia de 10 kΩ. Voy a sacarle la resistencia para demostrar que el valor se va a un valor muy grande de megohm. Ahí está midiendo 3,2 megohm. Ahora voy a parar el sistema y voy a volver al modo de configuración para seleccionar capacidad, y voy a medir una capacidad de 100 nanofaradios. De nuevo voy a presionar el pulsador y va a empezar a medir 100 nanofaradios. Detengo la medición y voy a medir una capacidad de 330 nanofaradios. Si me permite mis manos. Bueno, voy a seleccionar de nuevo medición de capacitancia. Se van a medir la capacidad de 330 nanofaradios. Con cierto error vuelvo a la medición al modo del menú de configuración. Voy a seleccionar la tarea el modo de diagnóstico. Cuando selecciono con el pulsador se van a disponer los valores. Por un lado, a la izquierda se disponen los valores en bytes de el stack libre máximo, el stack libre mínimo, de cada una de las tareas, el mínimo histórico, el de interfaz, el de procesamiento, el de graficación, el de diagnóstico, que son las 4 tareas. Además tengo el mínimo histórico y el actual de espacio disponible en bytes del heap con la letra H y HM para representar el mínimo, y el factor de utilización con la letra U, el actual por un lado en la izquierda y el máximo a la derecha. Voy a pasar a discutir los incisos del enunciado. Bueno, el esquema de tareas planteado. En este caso estoy utilizando las 4 tareas que se pedían en el enunciado como mínimo. Tengo una tarea de interfaz, procesamiento, diagnóstico y graficación. Ahora paso a explicar cada una de ellas. En la tarea de interfaz ejecuto esta máquina de estados, que es una adaptación de la máquina de estados principal que había definido en el TE1, que me permite controlar la interfaz con eventos de pulsador y de giros del encoder. Cuando entro a cada uno de los estados midiendo R o midiendo C, voy a despertar a la tarea de procesamiento mediante una notificación. La voy a despertar. En ese momento la tarea de procesamiento va a poner a correr las máquinas de estado de medición de resistencia o de capacidad en base al valor de una variable global, estado actual, que va a ser la variable que modifique esta tarea que ejecuta esta máquina de estado principal, en base a los valores del estado de esta máquina de estados. Cuando el estado sea menú, esa tarea de procesamiento se va a poner a dormir. A su vez, la máquina de estados, la tarea de procesamiento, dentro de la máquina de estados de la capacidad, implementa una notificación flag midiendo
que le permite saber cada 100 milisegundos cuándo despertarse. Es decir, lo que se implementa en ese caso es lo siguiente. Cuando la máquina de estado de la capacidad descargó el capacitor y está lista para empezar a realizar una medición, es decir, cargándolo, lo que va a hacer es dormirse, dejar el pin de carga prendido y dormirse. Esa flag solo lo va a despertar dentro de un callback del ADC. Esto es lo que se había implementado o lo que habíamos visto en la teoría de que utilizábamos un timer con una prioridad mayor a las prioridades permitidas del FreeRTOS y un callback del ADC con una prioridad menor. Entonces el callback del ADC me permite usar las funciones del FreeRTOS o del CMSIS en este caso para volver a despertarlo. ¿Y cuándo lo voy a despertar? Cuando la muestra del ADC me dé que la tensión es mayor al 63%, entonces, o que el número de muestras está fuera de escala, entonces yo voy a saber que en ese momento mi resultado, ya sea un valor de muestras en nanofaradios o un valor de fuera de escala, lo tengo que imprimir. Entonces le tengo que decir a la tarea de procesamiento, a esas máquinas de estados, de la capacidad que se despierte y que pase al estado publicando, sea mediante una indicación de fuera de escala o sea publicando el resultado. En este caso tengo este estado intermedio que es C midiendo, y de C midiendo me voy a C publicando, en el cual publico el resultado y configuro la descarga del capacitor nuevamente. Bueno, para continuar, la tarea de interfaz también va a despertar a la tarea de graficación en el momento en que el estado sea distinto de menú, o sea, cuando el estado es menú en este momento y sí, en este momento y en el momento de la entrega final, el menú lo va a graficar siempre, va a tener un mutex sobre el OLED. La interfaz, cuando pase a otro estado, la interfaz va a soltar ese mutex y va a pasar a graficación. Graficación va a imprimir los valores, ya sea de las variables que reciba de resistencia a capacidad o las variables globales que reciba de diagnóstico. Entonces se va a despertar por ese flag. Diagnóstico claramente tiene un periodo de 50 milisegundos como pide la consigna, y para argumentar un poco estos resultados, bueno, hice alguna investigación sobre el enunciado. El enunciado pedía imprimir los valores más críticos. Lo voy a leer. Que recaba permanentemente el stack libre, las tareas, el heap del sistema, el factor de utilización. Se muestran en pantalla el peor valor medido hasta el momento y el valor actual. Yo estoy utilizando la función de high watermark del CMSIS, de FreeRTOS, perdón, que se encapsula dentro de esta función del CMSIS. Y esa función, el high watermark, imprime valores de máximos históricos. Esta es la documentación de FreeRTOS, dice que devuelve el mínimo valor de stack que estuvo disponible desde que la tarea empezó a ejecutarse.
y no encontré una función equivalente para el actual del tamaño de stack instantáneo en un momento determinado. Con lo cual estoy para las 4 tareas, estoy imprimiendo el máximo, el mínimo, stack eh, histórico, digamos. Después, para el heap, yo estoy usando el heap 4 y acá dice que, bueno, tengo dos funciones, estoy usando las dos funciones, una que devuelve el espacio total de heap que no está siendo alocado o que no está siendo ubicado cuando la función es llamada en ese momento, y el mínimo, el port get minimum ever free heap size, que retorna el mínimo valor. En este caso se están imprimiendo los dos valores son iguales. Quizás es porque la tarea de graficación es la más demandante, por lo que pude determinar del stack que le tuve que asignar, que ahora voy a describir. Y sobre el factor de utilización me quedó dudas sobre el valor máximo, que es 100. Que la la cuestión ahí es que yo decidí, por probar, eliminar las primeras 20 muestras del máximo. O sea, yo primero voy a incrementar cada vez que voy a leer un valor, o sea, cada 50 milisegundos voy a estar entrando en este for, en este bucle, en esta tarea, y voy a estar incrementando esta variable i. Luego de esos primeros 20, 50, 20 periodos, recién ahí voy a empezar a leer el valor de CPU o de factor de utilización para asignárselo al máximo en caso de que el actual sea mayor que el máximo. Lo que pasa es que ese 100% es medio mentiroso, y bueno, otra solución podría ser un promedio móvil para, es decir, tomar un número de muestras alrededor del actual, porque en este momento toma 100, seguramente porque la ventana de idle que yo tomo acá es 0 en algún momento, que quiere decir que de un periodo al otro no contó ciclos de idle, o que la tarea idle no se ejecutó. Entonces eso me parece extraño y no sé por qué pasa, y creo que debería resolverlo o buscar otra solución para la entrega. Bueno, continuando con los enunciados. La explicación de los tamaños de stack preliminares asignados a tareas y heap del sistema operativo. Eso fue un trabajo que hice tanto con el callgraph, pero principalmente por iteración, ¿no? O sea, el callgraph me daba una aproximación, pero finalmente me guié principalmente por la ventana de FreeRTOS Task List, en el cual yo detenía la ejecución de las tareas. Bueno, ahora no me está graficando las tareas. Bueno, no me estaba graficando, así que no me estaba graficando las tareas, así que lo tuve que volver a disparar. Y bueno, lo que decía era que me basé
para elegir el tamaño del stack en pausar la ejecución en un punto y primero, bueno, en primera instancia el funcionamiento errático del sistema, digamos, un desborde por overflow, eso ya me daba indicación de que tenía que aumentar el tamaño de stack. Luego, tanto con una mirada del Stack Analyzer como con el Task List, principalmente este Task List me da información del stack, del valor del puntero del stack, o sea, el valor en que está posicionado al momento en que yo le doy pausa y el comienzo del stack, lo que me dice el tamaño actual. Entonces yo hacía la diferencia entre este valor y este valor para obtener el stack libre en ese momento. Luego me di cuenta que tenía otra indicación de ese valor acá y bueno, a partir de ahí, digamos, lo que intenté hacer es que el valor de este valor mínimo caiga dentro de los 256 bytes. Entonces, que el mínimo stack libre de cada una de las tareas esté dentro de los 256. En este momento, bueno, ahora voy a demostrar eso que decía de la máxima, de la función high watermark, que es la función que muestra el máximo histórico. En este caso yo inicié el sistema y lo puse en diagnóstico y todavía no medí resistencia. Lo que pasa ahora es que la tarea de procesamiento, que es la que tiene 532 bytes como mínimo histórico, la voy a poner a correr. La voy a poner a correr. Y el valor va a ser distinto, va a ser menor, porque la tarea de procesamiento tiene que imprimir estos datos en esta pantalla, entonces se está usando la función de la HAL para transmitir por WART y ahora pasó a 152. Entonces eso me da la pauta de que está graficando el mínimo histórico. Bueno, entonces, volviendo a la ventana de Task List, estoy asegurándome de que los valores mínimos de stack, que son estos o estos que estoy graficando acá, esté por debajo de los 256. Así como también el valor mínimo del heap. Otra cosa que tengo que mencionar es que yo no utilizo colas, entonces no tengo problemas en hacer que el heap sea apenas un poco más que el valor total que le asigné al stack. Es decir, lo que me refiero es lo siguiente: de este valor usado de heap yo dejé 248 bytes libres. Entonces, como no estoy usando colas para guardar los valores de resistencia o capacidad, no necesito asignar valores dinámicos o no estoy limitado por una cola que crezca sin límites, digamos. Entonces mi tamaño está acotado porque voy a utilizar variables globales mayormente para almacenar datos de resistencia, capacidad y que todas las tareas puedan acceder a esos datos. Bueno, ahora voy a demostrar la medida del factor. Ya mostré la tarea de diagnóstico y voy a demostrar la medida del factor de utilización con el analizador lógico. Bueno, acá tengo una muestra del analizador lógico. En la primera fila tengo la tarea idle, en la segunda fila tengo la tarea de interfaz
que se va a ejecutar cada 10 milisegundos. En la tercera fila tengo, en la tercera fila tendría, la segunda fila tendría la tarea de procesamiento, que en este momento no hace nada porque estoy en modo diagnóstico, entonces la tarea de procesamiento se pone a dormir. En la tercera fila tengo la tarea de graficación, que se va a ejecutar cada 500 milisegundos. Y en la cuarta fila tengo la tarea de diagnóstico, que se ejecuta cada 50 milisegundos. Entonces el dato que obtengo yo es de 3,61% en este caso. Después puedo verificar qué valor toma esa variable en la ventana de Live Expressions. Esto representa 1,78% porque es un valor escalado por 100, perdón. Entonces esa variación entre esos dos valores, entre 3,61 y 1,78, yo se lo atribuyo a lo siguiente. Cuando la tarea en esta fracción de tiempo, la tarea la tarea de diagnóstico va a mirar el watchdog, no es watchdog, data watch point, que no recuerdo el nombre exacto, el nombre técnico en este momento, pero sí tengo la explicación detallada del funcionamiento de este periférico. Es el Data Watch Point and Trace Unit. Bueno, lo voy a documentar bien todo lo que hice en el proyecto en esta entrega, la activación, la configuración y demás. Pero básicamente lo que estoy haciendo es medir las diferencias y usar los trace, las trazas de los hooks, ¿no? El callback in y el callback out. Entonces estoy leyendo cuántos ciclos de ese DWT corresponden o estuvieron dentro de la tarea idle y cuántos en total. Entonces en base a eso calculo la fracción de utilización de la tarea idle y la inversa de ese valor es el factor de utilización. Yo creo que el factor de utilización que grafico está un poco por encima de ese valor que se mostraba en pantalla, porque cuando entra esta tarea tengo una pequeña fracción de la tarea de graficación sobre la última muestra antes de la graficación. Por ahí la muestra del factor de utilización se grafica por acá, pero yo tomo ese valor acá y mido la tarea idle y tengo una reducción en este punto de la tarea idle porque se pone a correr la graficación, que es muy demandante para el procesador, porque se tiene que comunicar por I2C con la pantalla. Entonces en este punto se reduce, aumenta el factor de utilización, y el factor de utilización que termino midiendo en la última muestra en este punto termina siendo mayor que el general, digamos, que se va a medir en el resto de muestras que tome en los instantes en que no se esté ejecutando la tarea de graficación. Yo le atribuyo a eso de que el valor sea un poco mayor, y inclusive si me voy al IDE, ven que varía, y en algunos instantes inclusive puedo leer un 3 y un 6 ahí, y si lo detengo a la ejecución, pongo un breakpoint en la línea que imprime
ese valor de 3.6, lo que observo es que en ese instante esa variable vale 3.6. En esta línea, que es la línea que va a generar una cadena para la impresión, con ese n'printf yo le voy a poner un breakpoint. En el siguiente instante de ejecución se va a detener y vale 3,61 el valor de factor de utilización en ese momento. Así que, bueno, voy a repasar los enunciados. Demostré el esquema de tareas, funcionando con las tareas propuestas, implementadas en RTOS. Luego puedo pasar el programa para verificar eso. La explicación de los tamaños stack preliminares asignados a tareas y a heap. La tarea de diagnóstico completamente implementada con muestra de datos en pantalla funcionando. Y la demostración de la medida del factor de utilización con el analizador lógico. Así que bueno, estoy al tanto de cualquier comentario.